Compañeras y compañeros, defender a Cuba diciendo la verdad sobre Cuba es muy importante para el mundo entero. Pablo González Casanova es un importante intelectual latinoamericano, uno de los más conocidos e influyentes en el continente. Es un hombre que ha ocupado importantes responsabilidades como académico, incluso ha sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha creado junto a un grupo de intelectuales recientemente en México una red internacional en defensa de la humanidad. Entonces, la palabra humanidad se viene usando mucho en los movimientos revolucionarios, en el pensamiento social desde el siglo XVIII, y ha sido objeto de múltiples definiciones. Ahora, para acciones que lleguen a abarcar a eso que llamamos la humanidad, y consideramos provisionalmente que en ella incluimos a todos los seres humanos, para ese tipo de acciones se nos plantea un problema, no solo de organización del pensamiento, sino de organización de la acción, que afortunadamente estamos en posibilidad creciente de resolver mediante un tipo de organizaciones que no corresponden a la lógica estatista que prevaleció en el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, ni a la lógica de la organización empresarial clásica o incluso de la del capitalismo monopólico, sino que ya hay una nueva lógica que se está extendiendo en todos los campos de la cultura, de la política, de la sociedad y de la economía, en que el término de redes o de articulaciones de grupos que tienen objetivos parecidos y que guardan entre sí una autonomía considerable, ese tipo de redes que articulan grupos autónomos está apareciendo como una forma de organización que permite acciones conjuntas de personas que tienen en algunos puntos coincidencias que les permiten avanzar al mismo tiempo, a reserva de separarse y de distinguirse en los terrenos en que no tengan afinidades o simpatías. El problema enorme, ¿verdad?, de juntar este tipo de fuerzas es realmente superior a la idea de los frentes populares, es superior a la idea de las coaliciones de la historia tradicional, ¿no? E incluso plantea posibilidades de comunicación y de organizaciones conjuntas entre las más distintas civilizaciones, ¿no? No solo, sino que en la misma civilización, en la misma cultura, en el mismo país, con el mismo idioma, permite hacer traducciones en que si los dos hablamos el mismo idioma, digamos el castellano o el español, como le decimos aquí, de todos modos podemos tener para la misma palabra un uso distinto, un contenido distinto, y podemos comunicarnos con mucha más facilidad sin la presión de imponer una definición a cada término. Entonces, con este tipo de planteamiento, que ya ha sido probado en organizaciones llamadas complejas, ¿no?, en que hay una gran interacción entre los miembros que las constituyen, con este planteamiento se puede empezar por ver cuáles son, por ejemplo, los grupos
lingüísticos de las antiguas poblaciones colonizadas, ¿verdad? Que con las diferencias de lenguas y todo, tienen una situación parecida por la herencia colonial, por la opresión colonial, por la explotación colonial de que son objeto, y se pueden unir en forma de redes, ¿no?, para acciones conjuntas frente a la situación colonial y de dependencia y de explotación y de exclusión que subsiste. Entonces, con este criterio nos planteamos el problema realmente de una definición teórica y práctica, ética también, fundamentalmente relacionada con lo que Bolívar llamó el poder ético y que tanto desarrolló desde el punto de vista teórico y práctico José Martí, que es muy importante el que nosotros, cada vez que nos referimos a un fenómeno, nos detengamos y pensemos si el concepto que tenemos nosotros de ese fenómeno es el que tienen los demás o no, y cuál de ellos estamos usando. Por ejemplo, el concepto de intelectual. ¿De qué estamos hablando? ¿De los grandes intelectuales, como decía Gramsci? ¿O de los intelectuales orgánicos, como él también dijo? ¿O de qué tipo de intelectuales estamos hablando? Entonces, esto nos lo planteamos, ¿no?, y pensamos que era conveniente, sobre todo en nuestro tiempo, considerar tres tipos de intelectuales, ¿no? Los intelectuales que trabajan predominantemente en la academia, los intelectuales que trabajan en los medios de información y de tipo cultural, de difusión de la cultura, y los intelectuales que están al frente de los movimientos sociales o en los partidos políticos. Y entonces ve usted cómo también ahí se va ampliando, ¿verdad?, de este concepto de clásico o tradicional de lo que el intelectual es, se pasa ya a un concepto en que somos trabajadores intelectuales realmente muchos más de los que pretenden serlo, ¿no? Si pensamos en el intelectual académico, es lo más difícil de organizar que se puede uno imaginar, ¿no? E incluso allí nos planteamos otro problema, ¿no?, y es el de cómo al intelectual que trabaja en la academia se le puede hacer participar más en proyectos como estos. Y pensamos que la vinculación de las instituciones de educación, de investigación y de difusión de la cultura, ¿no?, pueden adoptar programas de investigación, programas de educación y programas de difusión de la cultura en contra de los peligros de guerra, en contra de los peligros de destrucción, no solo de la humanidad, sino del ecosistema, que, pues de acuerdo con los estudios más serios de nuestro tiempo, a todos nos amenazan y que de hecho están planteando un problema de un miedo objetivo en todos los seres humanos, independientemente de la ideología que tengan. Nuestra tesis, y hemos estado trabajando mucho sobre el problema durante muchísimos años, es que hemos artificialmente separado la lucha por la democracia de la lucha por la liberación y de la lucha por el socialismo. Y esto ha sido parte de un proceso histórico por el cual fueron mediatizadas las luchas por la democracia, las luchas por la liberación y las luchas por el socialismo. ¿Qué entiendo por mediatizadas? Entiendo que intervinieron factores de mediación, de intermediación entre los objetivos y las organizaciones que buscaban alcanzarlos, en que incluso fueron arrancados los objetivos de quienes originalmente plantearon alcanzarlos. Digamos, el objetivo de la democracia universalmente aparece con la Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Francesa está vinculada
desde luego, y aparece dentro de la historia del capitalismo. Pero, en nuestra opinión, es un error considerable el pensar que la Revolución Francesa es una revolución burguesa de principio a fin. En realidad, la Revolución Democrática empezó en Inglaterra en el siglo XVII y había una democracia sostenida por la gente del pueblo de Londres, ¿no? Que era una democracia en que realmente el pueblo quería gobernar. Pero salió la aristocracia con la burguesía y allí dominó de una manera mucho más patente de lo que lo haría en Francia la burguesía. Pero no puede uno decir que ese proyecto era de la burguesía. Es decir, lo mediatizó, lo tomó la burguesía junto con la aristocracia, es decir, las clases dominantes se apoderaron del proyecto y desgraciadamente les empezamos a regalar la palabra democracia, ¿no? Y esto causó trastornos muy serios para los otros proyectos, ¿no? Ahora, con la Revolución Francesa, la presencia popular es mucho más fuerte que en Inglaterra. Se articulan una serie de grandes filósofos, digamos como Rousseau, ¿no? Con los movimientos que surgen del pueblo francés, y hay momentos de experiencias de gobierno popular que no se habían dado con anterioridad, ¿verdad? Y que no se pudieron dar en Inglaterra. Y esto hace que el proceso se profundice en todos los sentidos, ¿no? Incluso en el de la mediatización de esa enorme oleada popular, mediatización que se da, por ejemplo, con la presencia de Napoleón y de los militares, que muchos de ellos fueron y dieron su vida en Europa luchando contra las aristocracias y contra los privilegios del viejo régimen, pero al mismo tiempo se fueron insertando en relaciones de producción que son las que van a caracterizar las formas de opresión y de explotación a principios del siglo XIX y las que Marx y Engels van a descubrir en otro campo de dominación, en otro campo donde hay fenómenos contrarios a los objetivos de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y fraternidad, que son las fábricas. Ahí no hay ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, y entonces empieza a darse cuenta una parte muy importante del pensamiento europeo y de los antiguos ciudadanos, que los trabajadores o los ciudadanos o los pueblos no pueden alcanzar los objetivos de libertad, igualdad y fraternidad sin plantearse el problema de las relaciones de producción y de las relaciones de acumulación, ¿no? Y entonces viene todo el proyecto socialista, ¿no? Este proyecto va a encontrar dos vías para luchar por sus objetivos. Una de ellas es la vía revolucionaria, que parece perder ímpetus a mediados del siglo XIX, y se desarrolla entonces la idea de que a base de reformas se alcanzará el socialismo, ¿no? Y esta idea va a ser bienvenida por dirigentes conservadores como el propio Bismarck, ¿no? Que empiezan a hacerle concesiones a una parte de los trabajadores para distinguir a los trabajadores en aquellos, por ejemplo, que son de cuello blanco y los que no son de cuello blanco, aquellos que están sindicalizados de los que no están sindicalizados, y se va a ir desarrollando también más y más un nuevo colonialismo vinculado al capital monopólico, ¿no? Entonces, el proyecto reformista va a ir mostrando sus limitaciones, no comprende a todos los trabajadores, sino una parte de ellos. Esa parte ya deja de apoyar al resto, se interesa por sus problemas y por la solución de sus problemas y se desentiende de los demás.
sus líderes ocupan posiciones que son fuertemente criticadas, calificadas de oportunistas, reformistas. La palabra se vuelve un calificativo muy serio, y surge un nuevo proyecto en relación a los pueblos que empiezan a ser explotados de una manera mucho más sistemática, con el nuevo tipo de empresas monopólicas que aparecen a fines del siglo XIX y principios del XX, y ese movimiento tiene dos vertientes, ¿no? La de Sun Yat-sen y lo que va a ser la Revolución Mexicana, ¿no? Que son dos de las grandes revoluciones dirigidas por dirigentes que venían sobre todo del campesinado y que se basaban sobre todo en las luchas de los campesinos contra el antiguo régimen, y va a venir un planteamiento que trata de unir la lucha de los pueblos por su liberación con la lucha de los trabajadores, que es el proyecto de Lenin, ¿no? Ahora, ahí ¿cómo ocurre el proceso de mediatización en los dos casos, ¿no? En el caso de los movimientos del nacionalismo revolucionario, se va a dar un proceso por el cual los países hegemónicos, los países imperialistas, van a reconstruir las relaciones de tipo colonial a través de una experiencia en la que Estados Unidos es pionero, que es la experiencia de la falsa independencia, en que el imperio domina a través de nativos a los que supuestamente eligen sus pueblos, ¿no? En unas democracias de ficción, ¿verdad? En unas democracias en que la representación no es una representación del pueblo, sino es una representación teatral de la democracia, ¿no? Parece como si el pueblo nombrara a esos gobernantes, y el pueblo no tiene nada que hacer ni en el nombramiento ni en la política que se sigue. Entonces, viene un problema en las propias direcciones revolucionarias, ¿no? Que hicieron la lucha por la independencia o que hicieron la guerra de liberación, y que va a surgir de las políticas clientelistas y de caudillos que derivan en el llamado populismo, es decir, en lo que podríamos definir como gobiernos que tienen bases populares, pero que son particularmente autoritarios, y que van a entrar también dentro de la historia de los procesos de acumulación, de tal modo que poco a poco los líderes, los dirigentes, la clase política, como se le llama entre los politólogos o entre algunos politólogos, empieza a vincularse, ¿no?, al capital monopólico, e incluso se convierten muchos de los antiguos dirigentes en empresarios y en parte de las nuevas clases opresoras y explotadoras, ¿no?, que es la crisis que vemos aparecer en muchos países de América Latina, y que lleva a una crisis del populismo, particularmente en los años 60, después de la Revolución cubana, ¿no? Empezaron a desprestigiarse muchos de estos regímenes populistas, y se planteó la idea de una nueva revolución ya socialista, ¿no? Por su parte, la historia del leninismo, pues ya sabemos que derivó en problemas de mediatización muy serios, no solo por el autoritarismo de la burocracia, que empezó a ser muy significativo en el conjunto de la vida de estos países, sino porque dentro de ese conjunto se hizo del propio pensamiento crítico que venía de Marx y de Engels y del propio Lenin, se hizo un pensamiento oficial, ¿verdad?, en el que más que ver un instrumento de reflexión y de crítica, se empezó a ver un instrumento que disciplinaba a la gente y la obligaba a pensar de una manera determinada. Y este dominio del pensamiento fue tan grave
que realmente al terminar la experiencia de la historia de la Unión Soviética, uno veía a un pueblo desarmado que no sabía para nada qué era lo que estaba ocurriendo y que de pronto pasó de creer que era socialista a creer que lo mejor era abrir el mercado, desmantelar el Estado, hasta una situación verdaderamente dramática como es la que vive el pueblo o viven los pueblos de la antigua Unión Soviética. Entonces, ahí vemos que las tres revoluciones en el fondo son esfuerzos distintos por objetivos que son complementarios unos de otros, y muchas veces hemos cometido el error de pensar que la democracia es contraria al socialismo y que la liberación necesariamente es nacionalista, cuando esto no es así, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez que recordar a Martí, ¿verdad? Que al plantear el problema de la liberación de Cuba, recordó que la patria es humanidad. La idea de la construcción de un mundo alternativo anda por todos lados. Es una expresión que ya se está volviendo un lugar común. Pero creo que donde adquiere características de una política muy creadora y con posibilidades de comprender no solo la articulación de los pueblos indios, de los pueblos de origen colonial, que son los descendientes de aquellos que fueron colonizados por los españoles, por los franceses, etcétera, por los ingleses, sino de muchas otras organizaciones. Yo creo que el movimiento que representa esa posibilidad es el zapatismo, y tiene características también muy originales en su manera de formular el discurso político y de usar el lenguaje. El discurso político del zapatismo no corresponde al discurso tradicional de un discurso parlamentario o de un discurso revolucionario, porque introduce factores de juego y de sentido del humor que no parecían serios, ¿verdad? Entre los revolucionarios tradicionales, ¿verdad? En francés hay una expresión, esprit de sérieux, el espíritu de seriedad excesivo de los comunistas franceses, ¿no? En cambio, aquí aparecen personajes como el viejo Antonio o como Durito, ¿verdad? Que es un escarabajo, que en realidad es una especie de caballero andante, ¿no? Y que interrumpen al líder, ¿no? Y le dicen una serie de impertinencias, pero que hacen pensar, ¿no? De nuevo la historia, la lucha, etc. Y en el fondo hay a la vez en el zapatismo una herencia de todos los movimientos revolucionarios anteriores y una innovación, ¿no? Y esa innovación, creo, consiste sobre todo en la construcción de un mundo alternativo y en empezar por hacer la democracia en las propias organizaciones, el socialismo como una forma de unión de hombres libres para decidir sobre la producción y la distribución del producto, ¿verdad? Y la liberación como autonomía, ¿verdad? Y como dignidad de hacer estos objetivos que se practican entre las fuerzas mismas que empiezan a gobernar, entre nosotros mismos, no nada más pedirles a los demás que hagan la democracia, pedirles que nos liberen, pedir que hagan justicia social, sino nosotros mismos. Se nos plantea el problema de la justicia social, se nos plantea el problema de respetar la libertad y la dignidad de los demás, de respetar la autonomía de los demás. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces es la creación de la alternativa desde antes de la toma del poder. Y la toma del poder ya pasa a ocupar un lugar secundario, no porque deje de ser importante el día de mañana el construir un poder alternativo de tipo nacional, continental, global, sino porque el acento se pone en la construcción del propio poder de uno como un poder democrático, liberador y
no emplear la palabra socialista mucho, tal vez porque en ese momento cuando surgieron no era una palabra muy prestigiada con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero obviamente hablan de ella al referirse a los problemas de justicia y al señalar los requerimientos mínimos a que debe obedecer un gobierno en relación con la población excluida, con la población que no tiene los elementos fundamentales que un hombre puede tener o una mujer puede tener o los niños pueden tener en el momento actual. ¿Por qué hay que defender a Cuba? Mire, yo creo que la historia de Cuba, dentro de la lucha por la democracia, por la liberación y por el socialismo, es la historia del país que más lejos ha llegado el alcance de estas metas. El problema que ha vivido el pensamiento de izquierda, revolucionario, progresista, ha consistido en que no, sabiendo que la dialéctica existe, que las contradicciones se dan en cualquier fenómeno humano, muchas veces ha querido pasar de golpe a la democracia perfecta, al socialismo perfecto y a la liberación perfecta. Y esto es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible. Tal vez los ángeles puedan lograrlo, pero nosotros creo que no podemos lograrlo. Y si nos fijamos muy objetivamente en los esfuerzos que ha hecho Cuba dentro de una situación de cerco, asedio, bloqueo, un país pequeño, no tenía prácticamente una industria ni infraestructura, que han sido requerimientos señalados por muchos de los clásicos y de los autores como base para pues lograr todos sus objetivos, ha dado un avance considerable, ha logrado metas que ninguno recuerda alcanzado, y esto se confirmó cuando el socialismo de Estado, cuando todas las experiencias que vivieron no solo la Unión Soviética, sino China y Yugoslavia, ¿no? Derivaron en crisis de aquel esfuerzo originalmente muy valioso, pero que fue mediatizado, mediado y al final destruido por los sucesores de quienes iniciaron el proceso, e incluso por algunos de los que participaron desde el principio en el proceso. Entonces, en Cuba hubo algo distinto, ¿no? Que nos explica es decir, por qué Cuba sigue después de la crisis de todos esos países, ¿no? A pesar de que es un país pequeño. ¿Cómo lo explicamos, ¿no? Y entonces sí aparece otro elemento nuevo, otro elemento muy importante, creo, en la historia del pensamiento humano, en que la contribución de José Martí es fundamental, en que se da uno cuenta que José Martí debe ser reconocido como uno de los grandes teóricos del poder ético o del poder moral, que nos permite pensar en un mundo en que le pongamos un límite a nuestros intereses particulares, o de personas, o de familias, o de amigos, o de coterráneos, etc. Siempre nos está presionando para que no nos limitemos a pensar en esos términos, sino para que pensemos de una manera más amplia. Yo creo que esto hace de Cuba uno de los ejemplos de no solo de las revoluciones anteriores, sino de las revoluciones que van a venir, ¿no? Y yo siento así, lo he vivido así siempre. Vengo a este país casi una vez al año, por lo menos desde 1960, ¿no? Y uno de los proyectos que me impresionan más es el proyecto pedagógico, ¿verdad?, que acompaña todo el proceso de la Revolución Cubana, en el cual, por ejemplo, mi primera sorpresa fue explicarme por qué Fidel hablaba
como 6 o 7 horas, hasta que por fin me di cuenta que hablaba como 6 o 7 horas, porque le estaba enseñando a la gente a pensar cómo se toman decisiones, que es algo muy raro en los discursos políticos, porque en general le decimos a la gente a qué conclusión hemos llegado, pero no le decimos por qué llegamos a esa conclusión, ni tampoco le decimos cuáles son las alternativas que se nos plantearon antes de tomar la decisión. Y si hacemos un discurso en que pensamos en decirle todo eso, ¿verdad? Y además pensamos en decirle, miren, esto porque nos va a dar buenos resultados, pero no resuelve el problema completamente, sino que van a venir otros problemas, ¿no? Entonces nuestro discurso se alarga mucho, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta, ¿verdad?, del carácter de pedagogía nacional, universal, que empezó en Cuba, y ahora me da mucho gusto que hayan iniciado este proyecto de país universidad, ¿verdad?, porque yo creo que en todos los países del mundo todos deben ser universitarios. Compañero Fidel, compañeras y compañeros, defender a Cuba diciendo la verdad sobre Cuba es muy importante para el mundo entero. Decir la verdad concreta es no mentir. Ya lo aclaró con exactitud Gabriel García Márquez. Muchas declaraciones sobre la situación cubana, aun de buena fe, lo cito, pueden estar aportando y aun magnificando datos que los Estados Unidos necesitan para justificar una invasión a Cuba. Esa es la verdad concreta, y esa verdad obliga a todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo de Estados Unidos, cuyo papel en la sobrevivencia de la humanidad es y será muy importante, a pensar en términos concretos, a pensar cómo se detiene la ofensiva temeraria contra Cuba, que es una ofensiva contra la humanidad. Esa ofensiva está hecha de bloqueos, de acciones intervencionistas abiertas y encubiertas, y de opiniones orquestadas como una campaña de engaños y mentiras. Los trabajadores intelectuales del mundo debemos poner un alto en la prensa, la televisión, la radio, los medios educativos y culturales a la campaña contra Cuba, que no es solo contra esta pequeña isla, sino contra la humanidad. Conscientes de su responsabilidad, numerosos escritores, artistas, profesores, científicos, actores, periodistas, locutores, muchos de ellos de fama internacional, han suscrito un llamado a la conciencia del mundo que, gestado en México por varios intelectuales, leemos aquí hoy, el Día del Trabajo, en la ciudad de La Habana. Dice, a la conciencia del mundo, la invasión a Irak ha tenido como consecuencia el quebranto del orden internacional. Una sola potencia agrava hoy las normas de entendimiento entre los pueblos. Esa potencia invocó una serie de causas no verificadas para justificar su intromisión. Provocó la pérdida masiva de vidas humanas y toleró la devastación de uno de los patrimonios culturales
de la humanidad. Nosotros, dice el documento, solo poseemos nuestra autoridad moral y desde ella hacemos un llamado a la conciencia del mundo para evitar un nuevo atropello a los principios que nos rigen. Hoy existe una dura campaña en contra de una nación de América Latina. El acoso de que es objeto Cuba puede ser el pretexto para una invasión. Frente a esto, oponemos los principios universales de soberanía nacional, de respeto a la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación imprescindibles para la justa convivencia de las naciones. México, abril de 2003. ¡Viva Cuba, esperanza de la humanidad! ¡Viva Cuba, esperanza de la humanidad! ¡Viva Cuba, esperanza de la humanidad!